Antes de comenzar esta serie de lecciones sobre las leyes de Berajot, quiero dejar en claro que no buscamos traer la halajá final para cada alimento de acuerdo a su shitá, sino más bien traer el origen de la halajá en el Shulchan Aruch y la opinión de sus principales comentaristas. De todas formas, Be'ezrat Hashem, al final de estas lecciones dejaremos un listado de alimentos con sus respectivas bendiciones de acuerdo con la shitá del Sefer Dinei Birkot Anenim de la Rab Naftali Hofner. Ahora, la halajá práctica, en lo que se refiere a las berajot, es bueno saber que es muy diversa y en muchas ocasiones es un fuerte majloquet, discusión entre los poskim, ya que muchas veces la halajá final depende mucho del lugar y la costumbre de la comunidad. Por lo que es indispensable que cada cual aplique la halajá de acuerdo con su propia shitá, de acuerdo a las enseñanzas de sus rabinos. Por lo que, habiendo dicho esto, Be'ezrat Hashem, comenzamos este estudio en el Simán 202 de la sección Orach Haim del Shulchan Aruch. El Mejaber, en el Shulchan Aruch Simán 202, Seif 1, escribe que por todas las frutas que crecen en un solo árbol, hacemos de antemano la berajá boré periaetz, excepto para el vino, por el cual se dice una berajá de boré peri ayefe. Esto se explica si este vino está crudo, cocido, o si se le añadieron miel o especias. Ahora, el Ramá, a lo dicho por el Mejaber, agrega que si el vino se mezcló con cerveza, seguimos a la mayoría. Si la mayoría es vino, uno bendice boré peri ayefe. Si la mayoría es cerveza, entonces uno bendice sheakol. Ahora, la halajá práctica dicta que si agua u otro aditivo, por ejemplo azúcar, mejora el sabor del vino, y si se añade normalmente, incluso si el aditivo es la mayoría, la berajá es todavía boré peri ayefe, siempre y cuando hay más de un secto de vino. Sin embargo, en el caso de los vinos más débiles, que incluye a nuestros vinos de hoy, que son más suaves que los de antaño, siempre nos regimos por la mayoría. Pero si el aditivo no se añade normalmente, no es algo normal, no es una costumbre, o si el vino jugo de uva se mezcla con cerveza u otras bebidas, el Ramá sostiene que seguimos la mayoría. Pero el Gaón de Vilna, sostiene que tiene el mismo din anterior. Por lo tanto, si se trata de más de un secto de vino, pero menos de la mitad, la berajá rishoná es sheakol. Pero de todas formas, hay un safek, hay una duda sobre la berajá ajaroná, la bendición posterior después de beberlo. Sin embargo, con nuestros vinos, desde luego seguimos a la mayoría, así que si el vino o jugo de uva es minoría en la mezcla, la berajá rishoná es sheakol y luego se dice boré nefashot como berajá ajaroná. Ahora, si el aditivo arruina o anula el sabor del vino, a continuación, incluso si el vino es la mayoría, la berajá es sheakol. Ahora, continúa también el Shulchan Aruch en el Seif 2 y escribe que boser, una uva inmadura que aún no ha alcanzado el tamaño de un frijol blanco, la berajá en él es boré peri adamá. Una vez que es del tamaño de un frijol blanco o más grande, decimos que la berajá es boré peri aetz. Y dado que no sabemos el tamaño de un frijol blanco, uno siempre hace una berajá boré peri adamá hasta que no sea muy grande. Ahora, la Mishnah Berurah escribe además que si las uvas parecen que se han desarrollado completamente, entonces la berajá, la bendición, es boré peri aetz. Ahora, en relación con la halajá práctica, tenemos que saber que hay tres etapas. Primero, si las uvas están inmaduras, la berajá es boré peri adamá. Si es un safek, si el tamaño es del tamaño de un frijol blanco, uno solo debe comer una pequeña cantidad que requiere una berajá ajaroná durante una comida, por ejemplo, con pan. Ahora, en el resto de la fruta, el Mejaber sostiene que la berajá es boré peri aetz. Y este es el psak, este es el dictamen para los sefaradim. Ahora, el Ramá habla de los algarrobos, trae el ejemplo de los algarrobos, y las aceitunas, y sostiene que la berajá del algarrobo es boré peri aetz cuando está maduro, cuando está comestible. Y en las aceitunas, cuando el netz crece a su alrededor, o por otra fruta, la berajá es boré peri aetz tan pronto como sea comestible. Ahora, el Biur Agra sostiene que la berajá solo es boré peri aetz cuando uno debe tomar maaser de la fruta.
antes de esto, entonces por el periadama. Ahora, si el fruto es comestible solamente con dificultad, es decir, no es placentero al comer por su falta de maduración, todavía está un poco verde. Para los sefaradíes, de acuerdo con el Hasson Obadia, la verajá es Boré Priaet, de todas formas, pero al Kaf HaChaim sigue a la opinión del Jochemat Adam y sostiene que la verajá es Shakol. Ahora, para los Ashkenazim, la verajá es Shakol, pero si se cocina y se convirtió en comestible, ahora sí la verajá es Boré Priaet. Ahora, si la fruta es totalmente no comestible, completamente verde, no hay verajá. Pero si se cocina y después de cocinar se convirtió en comestible, entonces ahora la verajá es shakol. Sin embargo, esto es solo si la fruta se recogió antes de que fuera madura. Y la Mishnah Berurah también sostiene que una fruta que se cocina y se convirtió en comestible, como es el caso, por ejemplo, de un etrog, la verajá es boré peri aetz. Continuamos con una nueva lección en los próximos días. Kol tuv.